Esto es Monos, Música y Aliens. Platiquemos de las cosas que no puedes platicar con otros humanos. Listo, ya estamos. Pues bien, muchas gracias Jorge por el tiempo, por la entrevista que le das a Monos, Música y Aliens y para platicar sobre la trayectoria, tu trayectoria como músico. Justo pues platícanos, ¿hace cuánto te dedicas a la música, Jorge? Pues de toda la vida, prácticamente la guitarra me la encontré cuando tenía 8 o 9 años y pues desde ahí hasta el día de hoy, ya por casi más de 3 décadas, imagínate. Eso está bien padre, ¿no? ¿Con qué guitarra empezaste? Con una acústica, supongo. Pues con una baratija que estaba ahí en un botadero o en una tienda de autoservicio un día cualquiera y acompañando a mis papás a la despensa un domingo así random, cualquier fin de semana de 1980 y algo, ¿no? 90 y algo, principios de los 90, finales de los 80 y pues estaba por ahí aventado una guitarra muy X y pues me dijeron mis papás que si tenía yo interés en tocarla, si la compraban, y les dije que sí, y pues digo, una buena elección por parte de ellos. Creo que es uno de los mejores juguetes, si lo quieres ver así, que le puedes dar a un chavillo, ¿no? Un instrumento, donde por supuesto, pueda dar cabida a la imaginación, a la onda, pues didacta, ¿no? Autodidacta, la onda, lúdica, sí. Oye, Jorge, de pura casualidad, ¿guardas ese instrumento? No, esa guitarra, como bien lo mencioné, pues era una baratija que pues dio lo que tenía que dar y cuando se le acabó la vida, pues pasó a otras manos, supongo, no sé, la verdad ni siquiera tengo el recuerdo de dónde paró esa guitarra, pero pues bueno, sí soy nostálgico, pero no acumulador, entonces cuando las cosas de repente ya no funcionan, pues van para afuera. Ok. ¿Cuál es la primera guitarra que sí tienes así como esta es la que guardo con mucho amor, digamos? Pues todas las guitarras que tengo, ¿no? Más si te dedicas a esto, pues es tu instrumento de trabajo, entonces a todas les tienes un aprecio especial, por eso tienes tantas, ¿no? Y todas ofrecen una sonoridad distinta y ofrecen pues un recurso diferente, ¿no? Por ejemplo, una Les Paul, pues el calibre grueso, las pastillas humbucker, pues obviamente te dan un mayor sustain y como para hacer ciertas cosas que no harías con una Stratocaster que es muy cristalina, ¿no? Muy aguda. Todas tienen algo especial, pero bueno, estábamos hablando un poco como de la antigüedad de los instrumentos y una de las guitarras más antiguas que tengo es una guitarra japonesa tejana que me encontré por ahí en un tianguis. Y pues estuve investigando de ella, ¿no? Y está fechada como por ahí de 1971. Es una guitarra tejana que también en el estuche me encontré como muchas postales, muchos documentos de que esa guitarra estuvo en Japón y estuvo en Alemania. Uy, imagínate qué historia, ¿no? Está bien interesante. Historia, claro. Lástima que yo no viví esas historias con la guitarra. Claro. Pero nuevas historias, sí podemos construir nuevas historias con esa guitarra. Sí, por supuesto. Oye, ¿en qué momento dijiste esto es lo mío? Esto es a lo que me quiero dedicar. Pues yo creo que se siente
de forma casi inmediata, ¿no? El problema es que estamos en una sociedad medio prejuiciosa, o más bien excesivamente prejuiciosa, ¿no? Entonces, no sé ahora cómo sea, porque pues, ya no soy un niño, pero en ese entonces, y muchos de mis contemporáneos coincidimos en que estaba el mito, ¿no? De que de músico te vas a morir de hambre, y como dice por ahí un meme que leí, ¿no? El problema es que de músico nos íbamos a morir de hambre, pero cuando te contratan, los que están muriendo de hambre son otros, ¿no? Porque todavía tienen la idiosincrasia de que la música es una actividad o un pasatiempo que debe de ser gratuito, ¿no? Que no debe de generar o implicar una inversión, y ese es el triste problema con la idea, ¿no? De respecto a esto, ¿no? Digo, también, pues obviamente tiene que ver que hay mucho fanático, mucha gente que no lo hace de forma profesional y que tiene mal acostumbrado al empresario, al dueño del lugar que tiene un forito, y pues están acostumbrados un poco, ¿no? A que tú pagues por tocar, ¿no? Y regales tu trabajo. Entonces es un círculo vicioso interminable, pero bueno, pues yo creo que cuando tuve la guitarra inmediatamente me di cuenta que era lo mío, ¿no? Pero pues vas creciendo y viene el bombardeo de ideas de que tal vez ser ingeniero civil, médico o abogado sería algo más rentable, ¿no? Entonces de repente como que te encuentras con ese dilema, y pues tienes que ser una persona con mucha convicción y perseverancia, y inclusive terquedad, diría yo, para insistir sobre eso, ¿no? Sí, seguro. Tocaste dos puntos bien importantes, Jorge. Uno, me voy a regresar tantito. Uno, que tiene que ver con muchas veces cuando, en especial con la guitarra, creo que sucede eso. Cuando las personas dicen o ven que tienes más de una guitarra, casi es así de ¿por qué? No, pues que no es lo mismo, ¿no? Y es bueno que lo comentes a alguien, un músico profesional como tú, que comente que precisamente la guitarra, pues no sé si quepa la comparación, pero de alguna forma es como una especie de, o son como pinceles, ¿no? Bueno, cada uno te va a dar algo diferente, un toque especial, algo, en este caso, como dijiste, la sonoridad, cada una pues te da un sonido diferente, eso es muy cierto. Y la otra, el hecho de que muchas personas creen que si eres músico, lo haces por amor al arte, y claro que se hace por amor al arte, pero también se convierte en algo, es un trabajo, es una cuestión profesional a la que le dedicas, en tu caso, ¿cuánto tiempo al día, a la semana? Yo asumo que muchísimo, pero mejor platícanos tú. Ok. Pues bueno, no, sería yo muy deshonesto en decirte que estudio muchas horas al día. La verdad es que no, y más cuando tienes otras ocupaciones ya familiares y la misma vida adulta, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente tienes que hacerlo en algún momento, ¿no? No tengo yo una rutina como muy establecida, pero cabe mencionar que cuando fui un niño y un adolescente y un joven adulto, pues le dediqué demasiadas horas a la guitarra, ¿no? Aparte, pues cuando estudias en una escuela de música, pues los maestros y de formación clásica, como fue mi caso, ¿no? Con muchos maestros guitarristas clásicos, pues es obligatorio el estudiar, ¿no? Digo, al día de hoy no puedo decirte, no es que yo diario estudio tantas horas, pero las estudié en el pasado, ¿no? Y pues antes de un show, pues es obligatorio el estudio individual, luego el de ensamble con los otros músicos que vas a compartir, escenario, y pues hacerlo en proporción a los shows que tienes, ¿no? Hay bandas que yo creo que tienen una idea muy de Robert Fripp de King Crimson, de que ensayamos todos los días, todo el día, ¿no? Y se presentan al año 3 veces. O sea, hay que, es personal, ¿no? La forma del estudio y el criterio en el que mueves tu proyecto, pero yo creo que pues debe de ser directamente proporcional a las veces que vas a tocar en vivo, ¿no? Entonces,
No te puedo dar como una rutina así específica, pero lo que sí te puedo decir es que es obligatorio, o sea, debe de haber estudio, debe de haber un análisis de lo que vas a tocar. Es inevitable, ¿no? Si lo quieres hacer de una forma correcta, lo mejor posible. Y en cuanto a lo de las guitarras, pues también, digo, dependiendo el género, dependiendo el músico, ¿no? No creo que alguien que, no sé, el mismo Van Halen, que es un súper guitarrista, ¿no? Tenía su Frankie Strat y pues tenía una pastilla nada más, ¿no? Es una necesidad muy, muy personal, o sea, también es importante recalcar que la cámara no te hace fotógrafo y la guitarra no te hace guitarrista, ¿no? O sea, puedes traer una Telecaster así de los 50 y si no practicas, pues no, una cosa no te lleva a la otra, ¿no? Pero eh, en algún momento de la vida a mí sí me gustó como un poco la exploración sonora, ¿no? El tratar de ver la guitarra sin hablar de ningún procesador de efectos y eso, qué sonoridad distinta te puede dar la Telecaster de la Stratocaster, ¿no? Y yo conozco, te decía el ejemplo de Van Halen, yo conozco mucha gente que puede tocar de todo con una guitarra golpeada, raspada y sin hacer ni siquiera cambios de pastillas, como una Adrian Belew de King Crimson, ¿no? Que se caracteriza por traer las guitarras más raspadas y más golpeadas del mundo, y un poco así como Willie Nelson, hasta con un hoyo, ¿no? Y hacer maravillas con eso. Pero, pues te digo, depende más o menos qué estés buscando, ¿no? Y sí, evidentemente, pues una guitarra, madera distinta, calibre de cuerdas distinto, sistema distinto, herrajes distintos, micrófonos distintos o pastillas, como le quieras llamar, pues evidentemente hay una pues es un mundo, ¿no? O sea, muy diverso el que puedes encontrarte una guitarra a la otra y pues depende qué tan promiscuo seas, más bien que quieras probar de todas las guitarras o te quedes con una. No, por supuesto. Fíjate que mencionaste hace un momento un punto bien importante que es el estudio. Bueno, obviamente tú durante muchos años pues te metiste a esas cuestiones a estudiar y eso. ¿Dónde estudiaste, Jorge? Pues, híjole, traigo ahí un revoltijo de escuelas. Muy raro, muy ecléctico, porque yo para empezar primero no estudié, o sea, primero yo iba a un coro de una iglesia y por imitación ahí tocaba los acordes, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta que también existía la parte melódica de la guitarra, entonces sin tener ni idea si estaba en modo mayor, modo menor, armónico, melódico, antiguo o en pentatónico, pues empezaba como a de repente tratar de hacer como melodías y de tal suerte que un día ya me ponían a mí como a solear, ¿no? Que en el bajo mundo le dicen requintear, ¿no? Entonces me ponían así como a solear y pero bueno, te estoy diciendo que cuando yo empecé a tocar a finales de los 80, principios de los 90, pues no existía estos recursos de ahora de YouTube y esas cosas, entonces evidentemente para poder desarrollar tu potencial musical y la intuición incluso, pues había que ir a la escuela, entonces pues yo estuve tocando guitarra clásica, fue después de esa escuela o de ese bagaje que te digo, así como de por imitación y utilizando el oído porque no había YouTube, tenías que todo sacarlo de oído. Sí. Pues entonces me metí a estudiar guitarra clásica y tuve a un maestro muy bueno que se llamaba Rubén Joelson, que es judío alemán y guitarrista clásico, y él traía como una ondita de guitarra de 10 cuerdas, pero así como te tocaba música antigua, o sea, renacentista, barroca, pues también tocaba cosas contemporáneas como tangos de Piazzolla, ¿no? Y cosas así. Pues eso te abre un poco la mente para no ser el clásico rockero, ¿no? De playera de banda y de onda glam rock. Entonces, pues, para mí fue como una explosión así en mi mente ver a un cuate tocando, un guitarrista clásico tocando tangos de Piazzolla y al mismo tiempo tocando
no sé, cosas de la UD de John Dowland o de Silvius Leopold Weiss. Y así, haz de cuenta que ese es mi andar, o sea, entre gente, guitarristas clásicos, bueno, alguna vez también tomé clases mucho tiempo con José Luis Domínguez, que no. ya murió, Sí, y fue guitarrista de Cecilia Toussaint, de Arpía, y luego estuvo en Nine Rain. Y él tenía una onda que era no van a hacer nada en la guitarra eléctrica si no tocan blues. Entonces, okay. Era obligatorio con él primero ser bluesero antes que otra cosa, y él pues como que me abrió mucho el panorama bluesero. Y después otra vez estuve en las escuelas de música y con mucha gente, ¿no? Y con gente, por ejemplo, como Fernando Mariña, maestro de la Superior de Música, que él es un guitarrista clásico, pero con todo y eso, él, por ejemplo, pertenece a la escuela de Robert Friba, los Craft Guitars. Y pues también es como una persona muy versátil, ¿no? Igual maestro Ernesto García León. Él es de Veracruz y trae como mucha onda contemporánea en una guitarra de cuerdas de nylon, o sea, Okay. muchas personalidades, ¿no? Hay mucha mezcla, mucho eclecticismo ahí para la guitarra, entonces pues imagínate el desorden mental que te genera. Claro. Y justo esta mezcla, tú la plasmas en qué trabajo. Yo estuve escuchando lo que hacen con Códice Laúd. Me parece muy, muy, muy interesante, muy bueno. Y creo que pues un poco ahí se ve reflejada, ¿no? Esta mezcla o esta escuela que traes, pues. Pues mira, como individuos somos, es parte de nuestra naturaleza el venir a seguir cambiando, evolucionando, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, este proyecto del Códice Laúd es un proyecto que tiene ya mucho tiempo que se hizo, y pues precisamente estas letras, esta música es música que yo incluso hice cuando tendría 14 años, 15 años, ¿no? Okay. Yo me acuerdo que por ahí de esa edad había como una onda de tocar en las tardeadas de Rocotitlán. Uh-huh. Era como la meta de todos los músicos, ¿no? La meta de todos los músicos es que tú tengas muchos likes o que tu canción tenga muchas reproducciones en el Spotify, ¿no? Pero en los tiempos remotos de los que yo vengo, pues era como el logro mayor, y más siendo un adolescente que tocaras en Rocotitlán, ¿no? Era el lugar del rock, imagínate. Claro. Entonces, pues yo me acuerdo que por ahí de esa época empecé a componer algunas canciones, en ese entonces todavía sin conocimientos de armonía ni nada de esas cosas, pero la cosa era hacer tu propia música y decir algo, ¿no? Era como algo muy importante, y creo que es una de las bondades que tiene la canción, hablando específicamente de esa forma musical. La canción pues es la perfecta y hermosa mezcla entre la literatura y la música, ¿no? Por ejemplo, claro. Pues tocó en estos días Rick Wakeman ahí en el Blackberry, pianista de Jesse. Fue un concierto raro, ¿sabes? Porque pues salió solo y tocó solo, o sea, no se hizo acompañar de nadie, y pues es innegable ni irrefutable el virtuosismo de Rick Wakeman, pero yo creo que la música instrumental tiene un límite de tiempo para que puedas disfrutarla y captarla, ¿no? Y después de tiempo como que falta algo más, ¿no? Con todo y el virtuosismo estoy hablando de Rick Wakeman. Claro. Digo, no estoy siendo pretencioso o crítico, hay mucho hater y todos son expertos en todo, pero estoy hablando a nivel personal. A nivel personal, creo que cuando la música tan virtuosa aparte está acompañada de una letra que dice algo que se pensó varias veces, que no tiene un discurso, pues es algo muy, muy importante, ¿no? Muy relevante. Y
y el hecho de componer canciones, pues es precisamente para mí eso, ¿no? El desafío mayor en cuestión musical, pero en ese entonces, pues yo empecé a acumular temas. Bueno, me di cuenta que tenía esa facilidad de escribir una letra y plantarla sobre una armonía que ya había ahí construido. Entonces, cuando eres músico y compones canciones, creo que a todo mundo nos pasa, lo he platicado con colegas, y quieres sacar tu obra, pues quieres que sea muy grandilocuente, ¿no? El Códice Law tiene un poco de esa grandilocuencia porque pues es una antología de canciones que yo compuse de muchos años atrás. Pues obviamente le quieres imprimir una personalidad, y pues la personalidad, aparte de la tuya como miembro, no en mi caso como Jorge Retana, pero aparte como parte de una entidad que es la Ciudad de México, ¿no? Y México, un país como cultural y todo, pues recurres a darle también ese perfil, ¿no? A que diga algo cuando todavía se hace la música un poco con ese fin de transmitir una idea, un mensaje, ¿no? Y pues obviamente se dejan venir todas las influencias que tienes, ¿no? Te digo, en este caso, pues la guitarra de nylon, ¿no? Hay una canción que se llama Arpía, donde pues ocupo la guitarra con cuerdas de nylon, pero pues al mismo tiempo también, y creo que lo importante de ese proyecto y la razón de que llegara a ver la luz y que existiera y no se hubiera quedado grabado ahí en unos cassettes, pues fue el que invitaras a gente que también pues tiene experiencia en la música, pero que le des libertad, ¿sabes? Porque pues en este andar de muchos años que tengo yo en la música, luego te invitan a proyectos donde tienes que tocar hasta el raspado del entorchado de la cuerda de la guitarra, como está escrito en la partitura, ¿no? Okay. Y digo, pues está padre, es otra forma de trabajo, ¿no? Pero yo creo que el beneficio de esto y también el eclecticismo del disco, de ese disco, es que, pues no sé, invitas a Jorge Cox Gaitán, el violinista que estuvo en La Barranca, en Botellita de Jerez, en San Pascualito, en Real de 14, claro. y le dices, haz lo que quieras, ¿no? O sea, me gusta tanto cómo tocas que haz lo que quieras, ¿no? Sí. Y se convierte en algo más interesante, ¿no? A pesar de que yo le di una idea a algo que escribí yo y respetó algunas líneas que estaban en esa partitura y otras, pues él le metió su cosecha. Entonces ahí ya se convierte como en algo más colectivo, ¿sabes? Es como, aparte multicultural, porque pues hay gente de muchos países que participó en esa grabación, pero tiene que haber, ¿sabes? Una muerte del ego musical y del compositor para que puedas dejar que salga, porque cuando tú lo quieres controlar todo, es como más complejo, ¿sabes? Y estás limitando un poco a tus invitados para que puedan hacer cosas interesantes. Entonces, bueno, ahí hablas como que se manifiestan muchas cosas, pero sí que hay esa aclaración, o sea, es entre el bagaje que uno tiene y entre el que traen todos los invitados, porque prácticamente es un colectivo y es un disco de invitados. Pero fíjate que eso es bien interesante porque primero el nivel, ¿no? El nivel de músicos que intervienen en la obra, en el disco. Eso está muy, muy padre y pues es notorio al escuchar el material. De hecho, bueno, yo había elegido bueno, la voy a poner esa canción a fondear un poco la entrevista, que es Hilo Negro. Me gustó muchísimo esa canción. Te digo, todo el disco es muy bueno, pero esa ya sabes, ¿no? Hay algo con lo que te conectas y bueno, pues te gusta, te llama la atención. Pero, insisto, el nivel de invitados, ¿no? Que tienes y sobre todo esta forma de trabajo que mencionas, que de cierta forma es como una especie, no sé si estoy mal, me corriges, pero es como una especie de admiro la forma en la que tocas, me encantaría que participaras, pero con libertad, ¿no? Es decir, aquí está lo que yo estoy planteando y sobre esto, pues adelante, ¿no? Tú haz lo que consideres que puede encajar o ir en la pieza, ¿no? Pues sí, es que, mira, hay muchas formas todos los proyectos son como las personas, como los músicos, tienen formas de trabajo distintas, ¿no? Compartiéndote la forma en que yo trabajé ese proyecto, te quiero decir que los demás estén mal, ¿no? Pero bueno, fue la forma en que a mí me funcionó. Y pues bueno, sí, evidentemente
el invitar a músicos con los que tienes una admiración por ellos, pero al mismo tiempo también tienes una relación de amistad, Claro. de conocidos con ellos, facilita las cosas, ¿no? Pero vamos al otro punto que me reiteras, ¿no? El hecho de que también pues, sepas desprenderte de... Por lo regular eso es algo muy difícil y más cuando es tu primer disco o tu primer grabación o cuando son tus canciones, ¿no? Y yo pasé el proceso de que se estancaron muchos años, ¿no? Ese disco pudo haber salido desde mucho antes, ¿no? De hecho es bien curioso esa canción que tú mencionas de Hilo Negro. Si no es la primera, es como de las primeras que yo compuse, ¿no? Okay. Y esa canción pues cambió demasiado, ¿no? Con el violín de Cox, precisamente. Pero... pues consta de muchas cosas, inclusive el productor al que le da ese libre albedrío, le dice, aquí están mis grabaciones, más nos falta grabar esto y tú haz lo que puedas y quieras con eso. Es todo un proceso, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando a Gustavo Jacob le di mis grabaciones y me cambió cosas que estaban aquí las pasó acá y luego él como multiinstrumentista que le grabó otras cosas y todo, si llegas de repente a tener como una experiencia y como de choque, ¿no? De decir, es que así yo no me la imaginé, ¿no? Y ahí viene otra cosa que es el diálogo, ¿no? Que es bien importante tener el diálogo con él y decir, esto sí y esto no, y eso se convierte en una negociación, ¿sabes? Es todo un proceso hacer eso, pero al final vuelvo a reiterar y creo que es bien importante cuando sabes a quién le cedes el control y en qué momento, o sea, tienes que en algún momento abandonarte y más que nada es abandonar tu ego y deslindarte de cosas y delegarle a otras personas, y es maravilloso lo que puede llegar a pasar. Las aportaciones de la gente que te pueden dar son increíbles, ¿no? Y pues sí, hay mucha gente ahí que participó, que yo jamás me imaginé que quisiera tocar, ¿no? El caso, uno de los que más menciono es el de Steven Brown, ¿no? De Tuxedo Moon y Nine Rain. Steven Brown, pues bueno, vive en Oaxaca y cuando, yo recuerdo que cuando le mandé un correo y de la letra de lo que... No, perdón, letra, y lo escuchó y pues siempre hay como esa idea de me va a decir que no, esa inseguridad, ¿no? Y cuando me contestó así de mira qué curioso, dice yo también quiero que llame hambre y tenía pensado algo similar y me gustó y ¿sabes qué onda? Voy a viajar a México y grabamos cuando lo hacemos, ¿no? Son cosas que te llevas, ¿no? Que son como los beneficios. A lo mejor no te llevas las grandes ventas en los discos, pero te llevas el grato recuerdo de que alguien como Steven Brown, para quien lo conoce, pues claro, te responda inmediatamente el correo y te diga que le gustó tu composición y que quiere ser parte de ella, ¿no? Está sensacional porque por un lado habla de esa como, no sé si esté bien empleada la palabra, valentía de aventarse a buscar, ¿no? A buscar con quién quieres grabar, con quién quieres colaborar o quién quieres que colabore en tu disco. Y por otro lado, como dices, pues sí, ni hablar, o sea, llega un momento en el que seguramente tienes que poner un poco en la balanza la idea original contra lo que te propone quien está produciendo y a final de cuentas decir, bueno, es provechoso para la canción, es positivo o en definitiva no me gusta nada y pues sí saber también expresarlo, ¿no? Pues tienes que, y mira, es que sería bueno que empezáramos a ver, no solo en la cuestión musical, sino en todas las cuestiones, las relaciones como son, o sea, yo creo que es muy común, ¿no? Pensar en una relación de pareja y hay muchos pensamientos así muy filosofales de una relación se basa y el cimiento de una relación es la comunicación y la lealtad y todo, pero va como enfocado hacia la relación de pareja, pero en la relación laboral, en la relación
de negocios, en la relación musical, en la relación de familia, pues es lo mismo, tiene que existir la comunicación, el diálogo, la tolerancia, pues es eso, ¿no? Mira, y principalmente, vuelvo a repetirlo, es una cuestión de ego. Y en la música el ego está siempre por delante. Si ya como seres individuales somos egocéntricos y egoístas, en la cuestión artística, llámese danza, llámese música, llámese cine, el ego gobierna, ¿no? Está reinando muy claro. Entonces, el hecho de matar el ego es un proceso, ¿sabes? Y eso, o sea, tienes que hacerlo, y al final, cuando tú sacas tu proyecto, pues tú quieres controlarlo todo, porque el argumento es mi canción, es mi música, y yo lo hice, y yo sé cómo debe de ser, cómo quiero que sea, ¿no? Pero en realidad, pues, cuidado con eso, ¿no? Sí, claro. Oye, por cierto, bueno, te iba a preguntar, bueno, son dos preguntas, casi casi en una. ¿Dónde se grabó ese material, el material de Códice Laúd? Por un lado, y por otro, viene una fecha en la que regresa Códice Laúd, o bueno, va a tocar Códice Laúd. ¿Quién integra Códice Laúd para esa fecha? Ok, mira, son dos preguntas, como bien lo dices, ahí te van dos respuestas. El primero, y nadie me lo cree, el disco del Códice se grabó en mi casa, en mi recámara, en mi estancia, yo tuve acceso a una laptop y a una interfase, y empecé a grabar ese material por ahí de 2001, 2002. Estas canciones yo las compuse entre los 90 y principios de los 2000, y las grababa en ese entonces con caseteras, con un estéreo de 2 caseteras. Así, grababas en uno, le grababas otra capa, pues regresabas a y así, todo con un micrófono en un estéreo muy análogo y muy antiguo, ¿no? Pero en el momento en el que se empieza a grabar, pues fue cuando tuve una laptop con una interfase, y empezamos a hacerlo, ¿no? Y pues, muchas tomas a las 2, 3 de la mañana, que no hay nadie haciendo ruido, grabando tu voz con un micrófono. Claro. Es un disco muy casero, y la gente se sorprende porque tiene la calidad del disco que tú quieras, ¿no? Digo, eso también hay que saber aceptarlo y reconocerlo. Es gracias a la creatividad y a la magia de Gustavo Jacob, que él fue la persona que yo le entregué los tracks y le dije, ya estoy atoradísimo y esto lleva mucho tiempo guardado, y haz lo que puedas con eso, ¿no? O sea, confío en ti ciegamente y adelante, ¿no? Y él también pues confió en el material, porque pues imagínate el tiempo que se le debe de invertir en mezclar cosas, en buscar el sonido de algo que ya está grabado y que a lo mejor no estaba con la calidad más óptima, tratar de hacerlo sonar a la altura de. Entonces es un trabajo muy, muy valioso por parte de Gustavo Jacob, ¿no? Y sí, vamos a tocar el día 20 de este mes, en curso, abril, en el Foro Ilvana. Estos tipos verdes, que es colaborador principal de La Barranca y de Obsidian, que es banda de Jan Zaragoza, y él hace poco pues descubrió el proyecto. Bueno, ya el de amigo mío y gran músico, pero de repente en una plática le comenté, ¿no? que sobre este material, y me dice, ¿a poco tú estás ahí? No ubicaba bien, porque bueno, con este material del Códice Laúd nunca hemos puesto mi foto y así, ya sabes, con la guitarra y el ventilador así. Es un colectivo musical y tiene ese concepto, ¿no? De una banda, pero son más de 20 y tantos invitados en el disco. Entonces, pues es buena pregunta. A este show de Lilvana, como de ocasional, random, nos reunimos y vamos a tocarlo, va a estar gente que participó en el disco,
Va a estar Hugo Santos en el stick. Hugo Santos tocaba en Luz Berreada con Ramsés Luna, en su momento con Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera tenía un grupo que se llamaba Santos Sotelos, un dueto de sticks, y va a estar él en el bajo fretless y en el stick. Va a estar, me parece que Gustavo Jacob, todavía no lo he cerrado bien con él, pero parece ser que va a estar. Él pues es productor del disco y grabó muchos instrumentos, muchas capas, muchas cosas interesantes. Va a estar Jical Ramos, que Jical Ramos es una violinista. Yo le dije originalmente al Cox, pero el Cox ahorita, entre que se volvió músico de planta del Aragán y compañía, tiene muchos compromisos y ha estado muy ocupado, entonces en su lugar va a estar Jical Ramos, que es una gran violinista. A mí me la recomendó el fotógrafo Fernando Aceves, que le gusta mucho pues ver a las bandas de jazz, las propuestas jazzeras, y esta mujer Jical pues se junta con muchos jazzeros muy importantes en México, ¿no? Y en la batería nos va a estar acompañando Uriel Rosas, que es un baterista buenísimo también del mundo del jazz. Y está Diana Rentería acompañándome en las voces, porque hay muchas voces femeninas en el disco que grabaron varias personas. Va a estar Liliana, que ya está en Obsidian con Jan Zaragoza, y pues bueno, evidentemente es mi esposa, tendría que estar apoyándome como siempre lo ha hecho. Y bueno, aquí tu servidor también. Está sensacional, Jorge. Pues mira, prácticamente para ir cerrando, queda la invitación hecha para las personas que nos vean. Espero que sea con tiempo suficiente para que estén en el Ilvana el 20 de abril. Va a estar Maitorena, va a estar Obsidian, perdóname, me quedo con el nombre. Va a estar Maitorena, va a estar el Códice Laud y va a estar Distorhead compartiendo el lugar con ustedes. De verdad, pues es una gran opción. En serio, échenle una escuchada al disco de Códice Laud, al material completo. Pero en serio, el material es como para oírse de primera a última canción. Y te voy a ser honesto, de primera a última y luego regresarte de atrás para adelante es un buen ejercicio. Yo lo hice así. Sí, pues claro, o sea, así fue concebido, ¿sabes? Como algo conceptual, y pues te digo, es gracias también a la participación de más de 20 músicos. Por mencionar algunos, creo que vale la pena, más que mencionarme a mí, siempre me gusta mencionar pues Steven Brown, Tuxedo Moon, Nine Rain, Poncho Figueroa, Santa Sabina, sí, claro. Ramsés Luna, Cabezas de Cera, Luz Berreada, Alexander Brook, pues un gran violista contemporáneo, y participó con Peter Gabriel en la New Blood Orquesta, Jorge Cox Gaitán, La Barranca, grupos como San Pascualito, participación con Botellita de Jerez, con Real de 14, y así nos podemos seguir. Entonces pues es mágico el disco por todos ellos, ¿no? Más que por otra cosa. Por supuesto. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la disposición para hacer la entrevista, y bueno, pronto esperamos tener muchas más noticias de Códice Laud y de los otros proyectos en los que estás, que hoy ya no nos dio tiempo de platicar, pero que si tú me lo permites, en una posterior entrevista, pues abarcamos también esos otros proyectos que están bien interesantes. Con gusto, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente, un placer. Igualmente, gracias. Nos vemos.